para saber cuáles son los impactos, cuáles son sus bloqueos, cuáles miedos, sus creencias, sus emociones que está pasando durante este cambio. Y llegamos a una fase para nosotros crucial, que es la redefinición del quiebre, que es la que vemos por aquí. En la redefinición del quiebre, nosotros aquí en DUNE, en la metodología DUNE, hacemos una distinción entre la primera declaración de quiebre, ya que hacemos preguntas que nos ayuden a que el quiebre quede en primera persona del singular. Y el tipo de que hacemos aquí es, por ejemplo, ¿de qué quiere ser más capaz el coachee? ¿Qué quiere lograr? De todo esto que nos cuenta, ¿qué quiere aprender? Y ya asegurándonos que quede el quiebre definido, en este sentido podemos avanzar. Por ejemplo, no es lo mismo que hablando del cambio, el coachee llegue en esta parte diciéndonos, quiero que mi equipo acepte el cambio, a que nosotros podamos rediseñar aquí el cambio a que quede una redefinición como quiero ser más capaz de transmitir el cambio a mi equipo, por ejemplo. Pues eso ya queda en primera persona, ya podemos hacer algo al respecto y desde ahí podemos trabajar. Más adelante pasamos a una etapa de intervención. Vamos a poder ayudar al coachee a moverse y a poder ver la situación de manera diferente para intervenir. ¿Cómo le hacemos para intervenir? Nosotros tenemos 7 maneras para intervenir, ya que tenemos el quiebre definido. El primero es la escucha y la indagación, que es la que estamos regularmente más familiarizados. Seguimos con la escucha e indagación para ayudar al coachee a cambiar de observador. La segunda es que podemos mostrar distinciones nuevas que el coachee le abran otro panorama. El tercero es dar una retroalimentación efectiva, que generalmente lo dejamos como al final, como una de las últimas intervenciones. Usamos metáforas como manera de intervenir. Hacemos cambios de posición de observador, que la voy a explicar más adelante. Hacemos visualización, sobre todo, lo usamos cuando el coachee todavía no sabe qué decisión tomar, por ejemplo, qué camino quiere llevar para el cambio. Podemos usar ese tipo de intervención. Y también usamos la representación o el role-playing para cuando quiere diseñar a lo mejor conversaciones difíciles, cuando quiere, por ejemplo, se da cuenta que hay una emoción que puede ser muy grande para él y lo quiere manejar, quiere practicar un poco, recibir feedback a lo mejor del coach. También lo podemos usar las maneras de intervenir. Una vez que el coachee pasó por alguna de estas etapas, me voy a regresar un poco a la metodología, estamos aquí. Una vez que intervenimos y logramos que el coachee pueda observar la situación de manera diferente, pasamos a la etapa de cambios y compromisos y aquí hay que definir muy bien los objetivos, las acciones, qué es lo que va a hacer hasta la siguiente sesión. Y por último le preguntamos qué aprendió y qué tal le pareció la sesión, qué es lo que se lleva de esta sesión. Entonces, como ves, es un ciclo que llevamos para cuando trabajamos coaching de manera individual y obviamente vamos acompañando al coachee en el proceso de cambio. Bien, en esta segunda etapa, este proceso que les estoy mostrando a continuación, lo he aplicado más para trabajar el coaching con los equipos o las organizaciones. Te cuento un poco de mí, mi carrera, mi formación pues, ha sido de arquitecto, de diseñadora. También poder diseñar el cambio o a poder ayudarles a apoyar a diseñar el cambio a los equipos es como diseñar un edificio o una casa. Hay que saber dónde estamos parados, cómo es el terreno, para partir de ahí empezar a diseñar y construir estructuras fuertes que puedan apoyar el cambio y empezar a ver qué quiero lograr, qué quiero ver al final de este camino que es el diseño del cambio. Entonces, ¿cuál sería o de dónde partimos como equipo cuando llegan los equipos con nosotros? Empezamos por un mapeo de la situación actual. Para mí sería como el terreno donde voy a empezar a construir. ¿Cuál es la situación actual y cuál es la situación deseada?
Esto es bien importante porque cuando los equipos regularmente pasan sin estar conscientes de desde dónde están partiendo, es más difícil manejar el cambio. Ahorita lo vamos a ver por qué, qué es lo que es importante tomar en cuenta. Entonces, hay rasgos, ahorita lo voy a desglosar cada uno. Empezamos a mapear desde dónde están partiendo y hacia dónde quieren llegar. Es muy importante ver que la situación deseada esté también bien definida, porque a veces pasa como la redefinición del quiebre, ¿no? Que no quede fuera del equipo la responsabilidad de lo que vamos a trabajar. Puede ser, queremos ser más capaces como equipo de diseñar procesos de cambio, queremos ser más capaces de transmitir el cambio, o puede ser también un proyecto en específico. O sea, por ejemplo, si mi situación actual es que tengo una venta, quiero subir mis ventas, en caso de que fuera un proyecto de la empresa, de un 30% a un 40%. Entonces está muy bien definido ese gap, y el cómo es el que vamos a diseñar en todo este camino del proceso del coaching. Entonces, ¿cómo ayuda el coach en cada una de estas etapas? Primero, ayudar a definir estas dos partes al coachee, desde dónde está y hacia dónde quiere llegar. ¿Cómo le vamos a hacer? Ahorita lo vamos a ver parte por parte. Voy a desglosar primero estas etapas. La segunda etapa es que analices las diferentes perspectivas a la hora de diseñar. La tercera es que vayas creando ideas para poder diseñar este cambio. La siguiente es la viabilidad, es decir, vamos a ver cuáles son tus criterios para poder, cuál es la mejor manera de llevar este cambio. Después vamos a ver una etapa para mí muy divertida, que es prototipar. En esta etapa pues vamos a darnos el permiso de poder jugar un poco con el cambio. A veces se siente que la emocionalidad del cambio puede haber mucha resistencia, entonces vamos a ver herramientas para que este cambio sea de una emocionalidad de entusiasmo, una emocionalidad de diversión y sobre todo de transformación, que es algo que podemos hacer de manera lúdica en este sentido. Y al final, pues vamos a las estrategias, que es parecido a las generaciones de compromiso, que es un plan de seguimiento. Bien, pues voy a desglosar una por una. Les contaba que en la primera etapa mapeamos la situación actual. ¿Qué es esto? Les muestro aquí un mapa, que es el que usamos regularmente, para ver cómo está el equipo actualmente con respecto al cambio o con respecto al proyecto que quieren trabajar. De tal suerte que cuando se dan cuenta el equipo cómo está con respecto a la situación que quieren cambiar, pues es como el primer darse cuenta que tiene el coaching. A veces me ha tocado que cuando pasamos de largo esta etapa para pasar a la etapa de ideas rápidamente como coach, pasa que las ideas luego no surgen tan rápido porque no me di cuenta al principio que la emocionalidad del equipo estaba en apatía, por ejemplo. Entonces se rastrea, vamos a pasar por cada etapa para ver cómo está mi coaching. Entonces, vamos a suponer que estamos manejando un proceso de cambio que la empresa quiere implementar. Y pues estamos viendo que hay, por ejemplo, mucha resistencia a ese cambio, o pues hay equipos que me pueden con apatía, por ejemplo, al cambio, o que se les hace muy pesado, porque ya tienen mucho trabajo, entonces están con una especie como de resistencia. Entonces hay que poner aquí en qué emocionalidad me encuentro con respecto al cambio. Entonces a veces la emocionalidad que encontramos puede ser la resignación. Y bueno, hay que, en esta primera etapa, para saber en qué terreno estamos cimentando, pues darnos cuenta que si empezamos a construir el cambio sobre la resignación o sobre la apatía, va a ser muy difícil que tenga una resistencia en el tiempo, porque va a ser un proceso pues, que requiere cierta energía. Entonces, el poder ver o mapear este tipo de cómo estoy en cuanto a mi emocionalidad o en el equipo, cómo estamos, hace que podamos hacer cambios o intervenir como coach en caso de que así lo sea el equipo.
Otra cosa que mapeamos es también en el lenguaje, las creencias en el equipo con respecto al cambio. Por ejemplo, si nos damos cuenta, a veces hacemos pequeñas entrevistas o pequeñas conversaciones antes de iniciar y nos damos cuenta que el cambio para el equipo, por ejemplo, puede ser el cambio es pesado, el cambio requiere demasiado esfuerzo. No sé, podemos encontrar muchas creencias al respecto que también podemos trabajar como coach una vez que ya tenemos la radiografía de cómo está nuestro equipo. Otra cosa es la corporalidad, por ejemplo, u otro elemento. Por ejemplo, me ha tocado empezar a trabajar con equipos en los que empezamos a hacer ciertos movimientos o ejercicios para poder generar ideas y simplemente cuando yo les pido, vamos a levantarnos de nuestro lugar y hacer algún ejercicio en el pizarrón y veo que es muy lento o están así como apáticos a levantarse, es algo que podemos mostrar también en un mapa, ya que para generar cambios necesitamos un tipo de corporalidad que lo acompañe, necesitamos una corporalidad más flexible, que pueda hacer movimientos con mayor facilidad. Pues ya sabemos que si mapeamos esa corporalidad, podemos hacer ejercicios más adelante para enseñarles otro tipo de corporalidad que acompañe más al cambio, a la creatividad, a la flexibilidad, que es lo que buscamos al final del día para impulsar el cambio. Y este elemento, que es a lo mejor estos tres están más familiarizados en cuanto a las dimensiones del ser, aquí en la metodología DUNE tenemos el de trascendencia. ¿A qué se refiere el mapear la trascendencia? Es poder darte cuenta de qué valora el equipo. Por ejemplo, me tocó trabajar en un proyecto en el que el cambio que quería hacer la empresa era automatizar unas líneas de producción. Entonces comentaban que el equipo estaba muy resistente, que no estaba cooperando mucho con el proceso, que ya los habían capacitado y no sabían qué estaba pasando. Pues al hablar un poco con el equipo y mapear cómo estaban actualmente con respecto a este cambio, pues nos comentaban que al hacerles esta pregunta de qué valoran de la situación actual, me platicaban que es la seguridad, valoraban mucho la seguridad de su trabajo, que tenían el temor de que si automatizaban las líneas, ellos pudieran perder su trabajo. Entonces, ya sea consciente o inconscientemente, digamos que boicoteaban el proceso porque su valor les iba a ser quitado. Cuando hablamos de esto con los dueños, pues nos comentaron que ellos tenían planes para ellos, que los iban a mover en ciertos sentidos y no se necesitaban en algunas maquinarias, que para eso era la capacitación. Y una vez que se establecieron estas conversaciones y se estableció que la seguridad iba a permanecer como valor en el cambio, fue mucho más fácil para ellos hacer esta transición. Entonces, como coach pasa que podemos tener estas distinciones y ayudarles a los equipos a darse cuenta de qué es eso que van y en dado caso poderles mostrar que se puede conservar ese valor, en dado caso que así sea, o bien mostrarles qué otro valor van a obtener para que ellos puedan sopesar hacia dónde se están moviendo con respecto a la trascendencia que esto pueda tener en su vida. Bien, entonces una vez que mapeamos desde dónde estamos partiendo en el cambio, a veces el cambio o con los equipos se está diseñando para alguien más, está diseñando solamente para el equipo. Por ejemplo, me ha tocado estar en equipos que están los líderes, pero ellos están diseñando el cambio para toda una línea de producción, por ejemplo, o para todo un equipo de ventas. Uno de los errores más comunes que he observado en el cambio es que diseñamos desde lo que yo creo que está bien, sin tomar en cuenta quién es el usuario del cambio. Entonces, cuando yo diseño sin tomar en cuenta al usuario del cambio, se pueden cometer muchos errores o se puede presentar mucha resistencia a la hora de adoptar el cambio. Entonces, un mapa que yo les comparto es este que te pongo en la pantalla, que se llama mapa de empatía. Este lo usamos mucho en innovación, precisamente tomando en cuenta quién es tu usuario, el usuario del cambio.
Si, por ejemplo, tú estás diseñando un proyecto para mejorar algún proceso de ventas o mejorar algún proceso para las líneas de producción, por ejemplo, pues hay que conocerlos más a fondo, hacer empatía con ellos para poder diseñar desde lo que ellos ven. Me ha tocado hacer este mapa o acompañar equipos en lugares pues muy alejados, en sierra, por ejemplo, y cuando escucho a las personas, cuando les llevamos el proyecto y después escucho lo que ellos ven en el día a día, es muy diferente. Entonces, poder hacer estos ajustes nos permite diseñar proyectos más adecuados a quienes van a usar este cambio. Entonces, por ejemplo, aquí te cuento un rápido. Esto es muy parecido, si te fijas, a las dimensiones del ser. Aquí estamos viendo emociones que sienten, que les preocupa, qué temores tienen con respecto al cambio, qué piensan. Aquí vemos todo el lenguaje, creencias, diálogos, qué hacen, cómo mapean su día a día, cuáles son sus procesos. Y este que es un poco diferente es qué ve, en dónde está su atención. Entonces, me voy a centrar un poco en este. Un proceso en el que diseñamos, por ejemplo, el proyecto de este equipo era el tener un proyecto de rotación. Tenían un problema de rotación y el proyecto era hacer una campaña novedosa para poder reclutar a más personas. Entonces pasa que pues, se les ocurre que Facebook es una súper herramienta para reclutar, hacen un proyecto, invierten, las imágenes muy bonitas, y pasa que no funciona, la gente no se conecta, no están compartiendo, recibiendo visitas, y pues cuando hicimos este mapa le digo, bueno, entrevista a tus usuarios del cambio, ¿quiénes van a ser tus usuarios? ¿Qué ven? ¿Dónde está su foco de atención? Cuando entrevistaron a estas personas se dieron cuenta que pues, los usuarios son los traileros. Lo que querían contratar eran personas, choferes para trailers, y ellos la mayor parte del tiempo están manejando, por lo que no están tan atentos al Facebook. Entonces, desde ahí la campaña o el cambio, pues iba a estar, pues digamos, ya estaba un poco destinada a no funcionar, porque su atención estaba en otra parte, no estaba precisamente en el Facebook. Entonces, si tú antes de diseñar un cambio usas este mapa, en dónde está su atención, qué ve, qué es lo que, por ejemplo, a quién sigue o en qué medios pone su atención, puede ser más fácil diseñar sobre todo campañas de comunicación para ver en dónde está la atención. Importante si queremos hacer esto un poco más profundo es en dónde está tu atención en cuanto a tiempos, o sea, estás en el momento presente, estás en el pasado o estás en el futuro. Cuando escuchas como coach el discurso de algún equipo, de algún coaching, me ha tocado que escucho que la atención de los equipos está mucho en el pasado. ¿Sí? Por ejemplo, es que antes era diferente, la empresa nos premiaba de esta manera, ahora ya no es como antes. Entonces el antes era una cosa muy maravillosa. Desde ahí quieren empezar a diseñar cosas hacia el futuro. Entonces, en ese sentido yo les muestro que la atención es como una linterna que dirige tu intención. Entonces, si la linterna de tu atención va a estar puesta en el pasado y tú quieres diseñar un futuro, va a ser muy difícil porque toda tu intención está todavía puesta en el pasado. Entonces, el usar este mapa también para mostrar en qué tiempo estás, ayuda para que el coach diga, bueno, a lo mejor el pasado me va a servir para traer ciertos elementos que son importantes, que diseñar ahora en el presente para construir el futuro, que es lo que estamos construyendo en los procesos de cambio. Bien, en la siguiente etapa, bueno, aquí les muestro un poco del trabajo que hacemos. Aquí, por ejemplo, están mapeando un proceso de un equipo, y aquí te fijas en cada proceso ellos van trayendo hallazgos y para poder diseñar más adelante. Entonces son jornadas en las que tenemos mucha información para diseñar, que son muy interesantes. Esta herramienta es una de muchas que hay para mapear una situación actual, que sirve mucho para dar inputs y generar hallazgos en los equipos de coaching,
para que puedan diseñar cambios más adelante para sí mismos o para los demás. Bien. La segunda es analizar diferentes perspectivas. Como te comentaba al principio, digamos que este observador 1 es el equipo que está diseñando el cambio y a veces pasa que están diseñando desde aquí y están diseñando un mundo perfecto, ¿no? Desde ahí diseñan ciertas acciones, obtienen ciertos resultados, pero pasa que el usuario está acá, el usuario del cambio. Este usuario ve el mundo de manera diferente, se le ocurren cosas diferentes, acciona de manera diferente y por lo tanto espera otros resultados. ¿Cuál es la labor de nosotros como coach? Poder ayudar al equipo a que se mueva el observador 3, es decir, que pueda rotar y hacer cambios de posición de observador cuantas veces se requiera para que sea un observador neutro o, digamos, un observador ajeno o fuera de la situación. Me ha tocado ver que cuando los equipos logran moverse, por ejemplo, al observador del usuario, también se mueven a cómo ve la situación el dueño, por ejemplo, de la empresa. Cómo ve la situación una persona muy sabia o experta, ajena. Han pasado cosas muy interesantes porque logran hacer más completo después la siguiente etapa, que es la que te voy a mostrar. Entonces, como coach, ¿cómo puedes hacer este cambio de observador? Puedes usar las intervenciones que te mostré al principio, puedes corporalmente incluso ayudarlo a que cambie su posición, por ejemplo, cambiarlo a 90 grados y que se imagine cómo es, por ejemplo, el usuario de esa línea. ¿Qué siente, qué vive, qué piensa, cómo ve la situación? ¿Qué le pediría, por ejemplo, a los que diseñan el cambio para que ellos lo usen de manera más asertiva, etcétera? Esto funciona, puedes hacer los cambios de observador que requieras, depende del proceso, pero sí asegúrate que al final el coachee pueda pasar por el observador 3, alguien que esté fuera de estos dos y pueda darles algún consejo, recomendación, para que todavía tenga más allá inputs para poder diseñar más adelante este cambio que requiere. Bien, entonces pasamos después de este proceso a la etapa de idear. Ahora sí es cuando damos, ¿te acuerdas del proceso que te enseñé al principio de las dos partes de mi cerebro? Vamos a usar la parte que es creativa y la parte que ve las emociones y vamos a darnos el permiso de imaginar. Esta parte me encanta porque podemos como coach usar muchas herramientas para ayudarle al coachee a que se dé el permiso de imaginar. Muchos equipos están muy acostumbrados, por ejemplo, a ciertos procesos y cuando damos preguntas que les permiten imaginar cosas a lo mejor imposibles, les puede ser un poco más difícil al principio. Entonces les das elementos de juego más lúdicos como sombreros, post-its que dibujen, para que les sirva de manera corporal poder imaginar de manera más fácil. Hacemos varias herramientas. Por ejemplo, aquí te comparto algunas que son preguntas con las que puedes ayudar a que ellos imaginen de manera más rápida. Por ejemplo, si el quiebre que tenía tu coachee o tu equipo al principio era que no podían hacer un cambio porque no tenían mucho tiempo, entonces cuando yo te diga aquí recursos, puedes poner la palabra tiempo. Por ejemplo, ¿qué harías para resolver esto si no tuvieras mucho tiempo? ¿Sí? O no tuvieras nada de dinero, si el problema es el dinero, ¿no? Entonces te das cuando quitas algún recurso, puedes ser creativo de manera diferente, ¿no? Y bueno, pues te da el permiso de poner ideas al equipo y poder resolver esto de manera que le quites un recurso, ¿sí? Otra pregunta es, ¿cómo podría solucionar esta situación? Aquí le pongo puntos suspensivos porque en la etapa anterior, en las dos etapas anteriores, ya tienen muchos hallazgos, hicieron muchas entrevistas, platicaron con sus usuarios, ellos mismos generaron reflexiones y pueden salir ciertos verbos o ciertas situaciones
que pudiéramos poner en esta primera parte de aquí para que salgan más ideas, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo pudiera solucionar la parte de transmitir el cambio, si quisieras trabajar en eso? O ¿cómo podría solucionar la parte de comunicar? Por ejemplo, en otro de los equipos, una parte que surgió de este elemento fue, se daban cuenta que no leían, por ejemplo, los manuales y ahí venía una información muy, pues muy novedosa, ¿no? Y nosotros cuando diseñamos el cambio partimos de la idea que no pelearse con la situación que ya está pasando ahorita. Por ejemplo, este equipo decía mucho, es que la gente debería de leer más. Pues a lo mejor es un punto importante, pero cuando hicieron su mapa de empatía, pues se daban cuenta que la atención de los usuarios estaba, por ejemplo, en las series, veían muchas series. Entonces, ellos trabajaron aquí cómo podría solucionar el comunicar este cambio, los nuevos manuales que tenían que aprenderse. Y la verdad es que sacaron aquí ideas muy padres de hacer una serie, su foco de atención estaba ahí, donde a través de una pequeña, de capítulos iban transmitiendo pues cada idea principal, ¿no? De manera que ellos tenían una plataforma para conectarse e ir bajando los capítulos de la serie y donde ibas aprendiendo cómo ibas a implementar el cambio pues, de manera diferente, ¿no? Y bueno, aquí otra, una diferente a esta que vimos, la segunda es ¿qué pasaría si tuvieras todos los recursos del mundo? ¿Sí? ¿Qué harías si tuvieras todo el mundo? ¿Qué harías? No tienes límites de dinero. ¿Qué harías si tuvieras todo el tiempo del mundo? ¿Qué harías si no tuvieras esa limitante? Pues quitamos limitantes para darles permiso de imaginar y de ahí sacan ideas también muy, muy interesantes. Otra pregunta es pensar, o ejercicio que ponemos, es cómo pueden pensar en soluciones diferentes, en imposibles sobre todo. Por ejemplo, los hacemos como dos polos y en una parte están en cosas imposibles. Por ejemplo, me voy a teletransportar para para comunicar el cambio. O voy a hacer, por ejemplo, en los equipos de los trailers me comentaban traileros sin chofer, ¿no? Y bueno, ¿y de qué sirve que yo empiece a pensar en imposibles? Porque una vez que el cerebro se dio permiso de imaginar, ¿sí? Ya activé la parte del cerebro que te monté al principio derecho. Es más fácil que luego se te ocurran ideas en esta parte del medio, entre lo imposible y lo posible. Y puedas generar ideas diferentes a si hubieras partido de lo posible solamente. Entonces, este es muy divertido. ¿Y por qué hablo de esto de que sea divertido? Porque cambia la emocionalidad del equipo con respecto al cambio. Si, por ejemplo, tu equipo empezó con la emocionalidad del cambio es pesado, el cambio o con apatía, empiezan a cambiar la emocionalidad del equipo de manera que lo empiezan a ver como algo más lúdico y algo que les puede ayudar a hacer cosas diferentes, ¿no? Otra herramienta que usamos es esta del final que te pongo aquí, es cómo lo solucionaría un águila. Por ejemplo, ahí hacemos ejercicios donde tú puedes imaginarte ser cosas, animales, lo que tú quieras poner ahí es válido y desde ahí dar soluciones diferentes para que saques alternativas. Entonces, en esta etapa de aquí, el número de ideas, si te fijas, aquí te pongo un ejemplo, el número de ideas que se generan es impresionante. A veces hemos llenado el salón del número de ideas que se generan con estas simples preguntas, aparentemente simples, que generan en esta parte del cerebro que te comento, para empezar a hacer luego ese match que hace que pueda hacer el diseño del cambio de manera pues más efectiva, ¿no? La siguiente etapa es la viabilidad. Esta etapa, después de que nos dimos permiso de imaginar y de soñar en imposibles y sacamos cantidad de ideas, pues hay que pasar luego por un filtro y ver pues, cuál escojo, ¿no? O sea, qué cantidad de ideas impresionantes, pero hay que tomar una o tres al menos. Y este filtro, o un filtro,
que usamos es establecer qué criterios de decisión o de selección vas a usar para decidir qué idea va a ser viable. Puede ser que tú lo pongas, que tú establezcas los criterios, me refiero a que el equipo lo ponga, que ponga, por ejemplo, criterios muy comunes que nos han puesto son el tiempo, qué recursos tienen, o si tienen un monto de inversión, por ejemplo, ahí también lo ubican. Y, por ejemplo, todo lo que salga de ese monto, pues esa idea ya no entra, ¿no? Es un filtro. O todo lo que se lleve, por ejemplo, si tienen una idea que está muy padre, pero hace 3 años, mi criterio de selección era máximo de tiempo 3 meses, pues también se descarta o se adapta, ¿sí? Otro de los criterios que yo te pongo aquí como sugerencia son los criterios que usamos, por ejemplo, para innovación, para diseñar un cambio. Pasamos por estos 3 filtros. Primero preguntamos si es viable, es decir, si es rentable para la empresa ese cambio, es decir, por ejemplo, la serie que te comentaba que se les ocurrió a estos chicos tipo Netflix, ¿no? Para poder transmitir el cambio, pues ¿cuánto va a costar, no? Ellos hicieron como un trabajo de costos y aparentemente le iban a descartar porque no, pero hacer una serie, ¿no? Pero se dieron cuenta que tenían ciertos recursos ya en la empresa, por ejemplo, tenían una cámara, tenían una sala de juntas que podían adaptar como estudio, a varias gente ahí les gustaba la actuación, entonces también se anotaron, ¿no? Y ya tuvieran que contratar un poco de elementos, o sea, menos elementos para hacer una serie para la empresa y dijeron, va, pues, sí, es viable, ya sacamos costos y vemos que es rentable, va a ser en tanto tiempo, no local. Pues eso puede ser un filtro. ¿Qué tan rentable es para la empresa este diseño de cambio que vas a hacer? O para tu equipo, ¿no? ¿Qué tan deseable es? Esto es muy importante. Regularmente, pues se tiene hasta cierto punto claro, ¿no? Solamente hay que tener elementos por ahí a investigar. Pero este segundo noto que se pierde de vista, que es la parte de el usuario del cambio, ¿te acuerdas que lo estudiamos al principio? ¿Qué tanto va a resolver la vida a ese usuario del cambio este proceso que estás inventando? El que usa el cambio tiene que ver un beneficio, te tiene que enamorar de la idea que tú le estás ofreciendo o del proceso o del producto. Entonces, hacerte preguntas como, oye, esto que estoy ofreciendo, por ejemplo, cuando habían hecho el manual así de grueso para aprenderte el cambio que iban a hacer a personas que regularmente tienen poco tiempo, no van a invertir tiempo en leer, que es lo que habían investigado, no era para nada deseable para ellas usar ese manual para hacer el cambio. Entonces, cuando hicieron las pruebas y les mostraron un poco lo que habían hecho, les decían, bueno, si se te antoja ver esta serie, se te antoja bajar el capítulo, ¿le ves algún beneficio para ti, para tu carrera como vendedora en ese sentido era? Sí, entonces este filtro ya pasó, ¿sí? Ya es preguntar si para el usuario le es de beneficio o le es fácil usarlo. Esa es otra de las preguntas que te puedes hacer o puedes hacer como coach si estás trabajando con equipos. Otro filtro que podemos usar o preguntas que podemos usar para activar este filtro es qué tan factible es. Por ejemplo, factible se refiere a que si la empresa o el equipo ya tiene una plataforma, ya sea tecnológica, si va por ahí tu cambio, o plataforma de estructura para poder implementar ese cambio. Por ejemplo, muchos de los proyectos que veo yo es que se nos ocurre una aplicación. Entonces, si tu empresa no se dedica a hacer aplicaciones, pues nada más checa si es rentable que tú puedas hacer una aplicación y pues ya lo pasas por aquí. Es decir, a lo mejor tu empresa no tiene tal cual, pero pues sí es rentable el poder hacer una aplicación y que sea. Otra puede ser, como el caso de los de la serie, que si ellos tienen la plataforma para hacer una serie de televisión, entonces ellos vieron, bueno, no tenemos un estudio como tal de televisión, pero tenemos una plataforma que se asemeja mucho a eso, que lo usamos
para otra cosa, pero lo podemos adaptar. Entonces sí, lo podemos montar sobre la plataforma que ya tenemos. Y aparte tecnológicamente tenemos una página donde montamos regularmente hay videos, capacitaciones, etcétera, y podemos usar esa plataforma para colgarnos. Entonces, estos 3 filtros te pueden ayudar a que pases por la zona de viabilidad o la etapa de viabilidad, ya sea por pregunta e indagación, o puedes hacer como una matriz donde puedas palomear alguna de las ideas que escogiste para ver cuál es, digamos, la ganadora o la que está más cerca a tener éxito como proyecto de cambio, ¿no? La siguiente etapa es prototipar. Esta etapa es una herramienta que su foco es que pienses haciendo. ¿A qué se refiere esto? Una vez que ya seleccionaste una idea, o una de las ideas, vamos a hacer un prototipo. ¿Qué es un prototipo? Es algo que tú puedes usar, digamos, o construir con tus manos para que puedas mostrar tu idea. Puede ser un collage como este que te muestro aquí, es decir, fotos, recortes, revistas, donde en equipo construyan lo que se imaginen que va a suceder más adelante. Entonces, por ejemplo, los que me estaban construyendo la serie, pues pusieron fotos de cómo se iba a llamar, me pusieron la protagonista, que iba a ser la protagonista, como si fuera un cómic. También lo puedes hacer así. ¿Cuál es el foco principal del mensaje que van a transmitir? A lo mejor hasta el nombre, colores, etc. Y esto tiene varios sentidos. Cuando ellos empiezan a construir el prototipo, sucede que hay emociones que puedes imprimir en ese prototipo. Entonces, la emocionalidad del equipo cambia también con respecto al cambio y se permite jugar un poco más con respecto a la idea y hacerlo más detallado. Aquí ya vamos a detallar más, vamos a ver el mensaje principal y vamos a seguir diseñando a la vez que estamos haciendo. Algo pasa con estos ejercicios que mientras me ha tocado equipos que están a veces en blanco cuando empiezan a prototipar y una vez que empiezan a construir o a pegar, empiezan a venir ideas porque el proceso creativo ayuda el hecho de jugar y hacer. Entonces puede ser con el collage como el que aquí te muestro, puede ser con legos, puede ser con plastilina, cartoncillo, lo que tú tengas de material para hacer. Y esta primera etapa, ya una vez que el equipo está emocionado con la idea, está viendo, también nos sirve mucho para crear la visión de cómo quieren hacer este cambio, nos sirve para recibir feedback. ¿Cómo funciona esto? Regularmente digo que los equipos están diseñando el cambio para alguien más o va a afectar mucho más que solamente el equipo que está conmigo. Entonces van con los usuarios y les enseñan este prototipo y los usuarios les dan su feedback. Oye, está súper padre, me gusta esto, esto y esto, les dan como muy claro los elementos que les gustan. Yo le agregaría también esto, esto y esto. Entonces los usuarios empiezan también a construir el cambio y con esto lo que ganamos también es que a la hora que se implemente ellos están más comprometidos con este cambio porque fueron parte del diseño y podemos ajustar cosas que a lo mejor no habíamos visto en la parte de idear. Aunque ya hicimos cambios de observador y ya entrevistamos, pues no habían visto un producto ya terminado, por así decirlo, o una estrategia ya terminada. Entonces, esto nos ayuda a que poder ir con algo ya físico y poder preguntarles. Les digo que al principio les decía que para mí los procesos de cambio era como diseñar, como construir un edificio, entonces esto sería como mostrarles una maqueta, ¿no? De lo que estamos haciendo y sobre la maqueta todavía podemos pegar, construir, agregar, antes de empezar a que ya se implemente o se construya físicamente en algún proceso. Y bueno, aquí les digo que es pues libre, ¿no? De usar los materiales que tú quieras. Y bueno, la última etapa es implementar. Aquí esta etapa pues es muy sencillo, es generar un plan de acción y seguimiento. Por aquí les pongo yo, es nada más valida que los objetivos que se lleven estén
una de las herramientas que me gusta usar es el SMARTER, que sea específico, que sea muy claro qué es lo que van a hacer como compromiso, como objetivo, que sea medible, que ellos puedan medir el avance, ya sea con algún indicador muy específico o con algo observable, que ellos puedan darse cuenta cómo avanzó, que sea alcanzable. Regularmente en las primeras sesiones, pues el objetivo tiene que ser alcanzado o avanzado a la siguiente sesión, o bien ellos pueden establecerlo, que sea retador para ellos, es decir, al final de la sesión la emocionalidad tuvo que haber cambiado a una emocionalidad de entusiasmo, de estar más apasionados por este cambio, porque al final del día este equipo va a ser el referente y pues es la emocionalidad que, hay que buscar una emocionalidad que acompañe a este cambio y puedan ser transmisores del mismo, ¿no? Obviamente tiene que tener un tiempo, una fecha definida. Muchos equipos a veces me dicen, oye, Graciela, es que no sé exactamente cuándo vamos a arrancar, no sé exactamente cuándo vamos a empezar. Bueno, les digo, ponle ahí semana 1, día 3, para que tú tengas como quiera medido el tiempo que le vas a dedicar a esto. La E, acuérdate que es ecológico y ético. ¿A qué se refiere esto? ¿Cómo vas a impactar a tu entorno con este cambio que vas a hacer? Esto me ha tocado ver en los equipos que cuando ellos ven el impacto del cambio, por ejemplo, en su entorno, o por ejemplo, con uno de las líneas que me tocó trabajar de producción, pues, se dieron cuenta que esto iba a llegar hasta China, por ejemplo, el cambio que iban a implementar, los productos que iban a sacar al final del día, ellos cambió su emocionalidad con respecto al cambio y su compromiso. Y bueno, al final también la R de recompensa, el ver cuál va a ser el beneficio del usuario del cambio, ¿sí? ¿Qué va a ganar? O sea, va a aprender algo nuevo, va a desarrollarse, y ahí trabajas con el coach o con el equipo para que ellos vayan definiendo cuál va a ser esta recompensa al final pues de este trayecto. Ellos qué van a obtener para, digamos que todo esto nos ayuda a sumarle gasolina para tener impulso para que este cambio suceda. Y pues bueno, concluyo compartiéndote que para mí el coaching es el arte de acompañar este cambio. Lo vamos diseñando junto con los equipos. Aquí te comparto algunos de los procesos y hay etapas que pueden durar un poco más que otras, hay etapas que se pueden usar pues de manera diferente, pero bueno, te comparto un poco de la experiencia hasta ahorita en este sentido. Muchas gracias. Gracias Graciela, muchísimas gracias por esta conferencia. En este momento te quité un poquito el audio para evitar un rebote. Quisiera saber si nuestro público tiene algunas preguntas para Graciela para que ella las pudiera contestar. A mí, por ejemplo, me gustó mucho lo que dices de imaginar estas preguntas que son como para abrir la mente, no solamente quedarte con lo que tienes y checar tus recursos, sino ver más allá. Estas preguntas, si tienes y si quitamos esto y si ponemos esto, ¿qué pasaría? Te regreso el audio. Sí, muchas gracias. Sí, y de hecho hay muchas preguntas en este sentido, por eso me gustó mucho ponerle la gráfica al principio del cerebro, estar conscientes que como coach estamos trabajando en estas dos partes y que si pasamos mucho tiempo al principio del proceso del cambio, en la parte analítica y de reflexión, pues el darnos cuenta que hay que agregar, sobre todo para los procesos de cambio, preguntas que nos abren a la imaginación, a darnos permiso de ver qué más podemos hacer y a partir de ahí que la emocionalidad también cambie. Nos pregunta Bruno Estrada, ¿con el grupo de líderes utilizas la misma metodología? ¿Como el grupo de qué, perdóname? Con el grupo de líderes. Como el grupo de líderes.
No entiendo muy bien la pregunta. Creo que se refiere a no solamente la parte operativa de la empresa, sino en un nivel gerencial, o sea, de líderes de departamento. ¿Es así, Bruno, o estoy equivocada? Sí, creo que dice la metodología se enfocó a usuarios. Creo que sí se refiere a un grupo de líderes, de personas, cabezas de departamentos, que se utiliza la misma metodología que se utiliza con otros tipos de niveles. Sí, sí, ya te entendí la pregunta, muchas gracias. Si se utiliza la palabra usuario porque precisamente es muy flexible la metodología, la puedes usar en equipos gerenciales, la puedes usar en equipos de cualquier nivel, si es la pregunta, cualquier nivel. A mí me ha tocado trabajarlo con ambos grupos, con equipos gerenciales, con equipos directivos. Con equipos directivos generalmente son sponsors nada más. Por ejemplo, hablamos la primera sesión y cierran la sesión al final, porque son quienes nos dan, por ejemplo, cuál es el reto o qué es lo que quieren cambiar o hacia dónde quieren llevar el cambio. Luego con los equipos de gerentes trabajamos el diseño del cambio y ya después también me ha tocado trabajarlo con los equipos de otros niveles, pero se usa la palabra usuario precisamente para que sea abierto y para que el foco siempre sea quién va a usar el cambio, para que puedas hacer el cambio de observador. Gracias. Gregorio Hernández nos pregunta, en el mapa de empatía, si la atención del equipo está en el pasado, ¿cómo logras moverlo hacia el presente? Muy buena pregunta. Mira, regularmente el verse, o sea, como si fuera radiografía, es que ellos no se dan cuenta. Generalmente como coach, ese es parte de tu labor, el escuchar su discurso y ellos mismos contestan el mapa. Entonces, por ejemplo, si ellos dentro del mapa, a veces yo les pongo ya preguntas, ya una vez que conozco el equipo, con referente a tu atención. ¿Dónde está tu atención ahora? Pues, por ejemplo, si su discurso ya pasó mucho tiempo en la conversación hablándome del pasado, con la simple pregunta, ¿dónde está tu atención ahora en esto que me comentas? Y la simple respuesta que él me dice está en el pasado, hacia dónde, y después puedes hacer la pregunta, ¿hacia dónde quieres dirigir el cambio? O hacia dónde quisieras y ya pones según su proyecto hacia dónde quieres dirigir tu atención. Esa simple pregunta ya les hace como darse cuenta de dónde están y hacia dónde quieren estar. Gracias, Graciela. Tengo otra pregunta. Dice, ¿cuál es la diferencia de trabajar con los jefes o coordinadores y a la diferencia de trabajar con los usuarios? ¿Y cómo se distribuyen los tiempos de trabajo para cada uno? Muy bien. La diferencia principal es, como lo explicaba en la otra pregunta, es que regularmente, por ejemplo, los equipos con directores generalmente solo participan en la primera etapa y en la última. En la primera etapa definen los proyectos. Por ejemplo, le llamamos situaciones a mejorar. Quiero mejorar o quiero subir un 10% en mi indicador de ventas, o quiero mejorar en el scrap, o ellos ponen según el giro de la empresa, ponen el reto o el indicador a mover. Los gerentes regularmente diseñan la estrategia del cambio, o sea, cómo le van a hacer para lograr ese cambio, y ellos proponen proyectos y trabajan con esto de las ideas que les comento. ¿Sí? Y los jefes regularmente participan de digamos, de este proyecto. Cuando ya estamos en las dos fases, los gerentes están, digamos que traslapados, o sea, ellos van ejecutando el cambio, y los gerentes están en ciertos puntos intermedios
digamos, dándole seguimiento y, digamos, haciendo la función un poco de mentores, que regularmente me toco que en los equipos ya de jefes o niveles de supervisores tienen más dudas con respecto a cómo medir ciertos indicadores. Entonces los gerentes se apoyan mucho en cómo medir ese indicador, cómo medirlo en rentabilidad, por ejemplo. Entonces fungen un poco como mentores. Y el usuario, pues el usuario no tiene ahorita figura, porque el usuario lo pueden usar, es según tu proyecto, quién va a usar o quién va a ser beneficiario del usuario. Por ejemplo, si tú estás diseñando un proceso de cambio que lo van a usar o lo van a ejecutar los que están en la línea de producción, ellos son tus usuarios. A lo mejor ellos no van a ir al curso o no va a estar en las sesiones de coaching, pero al final de cuentas son quienes van a ejecutar el cambio. Entonces hay que tomarlos en cuenta a la hora de usar un mapa de empatía, por ejemplo. Si tu proyecto va a ser para generar un cambio en las vendedoras, por ejemplo, o en el equipo de ventas, que fue un proyecto que trabajamos, bueno, entonces a lo mejor ellas no van a estar en el curso, pero sí hay que tomarlas en cuenta porque ellas van a usar esa estrategia que tú estás generando. Ellas van a ejecutar esa estrategia, entonces ella es tu usuario. Vas a la entrevista, tomas en cuenta y ya cuando regresas con gerentes o con los líderes de los equipos, sigues diseñando el procedimiento. Gracias, Graciela. Tengo 2 preguntas más. Una de ellas es de Rosana y dice, ¿qué pasa cuando la resistencia al cambio es demasiado fuerte? ¿Qué hace el coach en esos casos? Ahí yo creo que el trabajo del coach es crucial. Por eso empecé la conferencia con el mapa, las dimensiones del ser. Ahí es donde hacemos una radiografía de ver en dónde está la resistencia. Si está en un tema de creencias, si está en un tema de valores. ¿Se acuerdan como el ejemplo que les comenté? Había mucha resistencia al cambio porque pensaban que el valor de su seguridad iba a estar amenazado, entonces la resistencia iba por ahí. Entonces el quiebre se resolvió cuando nos dimos cuenta que ese es el tema de los valores, era lo que les estaba bloqueando el poder aceptar el cambio. Es cuando el coach puede apoyar mucho. Yo te recomendaría primero mapear. Puede ser con escucha e indagación o haciendo este mapa él, en qué creencias tiene con respecto al cambio, cuál es la emoción que siente con el cambio, ¿sí? Porque a veces en resistencia podemos todavía desglosarla más. ¿Qué siento con respecto al cambio? Siento temor, por ejemplo, siento resignación, y de ahí podemos resolver y resolviendo dependiendo de cada cuadrante para poder apoyar mejor al movimiento del estado en el que se encuentra ahorita el coach. Entonces, yo te recomendaría que antes de empezar todo el proceso, ese sería un punto crucial a resolver como coach. El ver qué creencia lo está limitando al cambio, qué emoción lo pudiera estar bloqueando en ese sentido, si existiera algún valor que él ve que se está, digamos, amenazando o teme perderlo. Y pues casi siempre se refleja en su corporalidad. Tú lo ves, cuando hay resistencia, lo puedes calibrar en la corporalidad del coaching. Gracias, Graciela. ¿Nos podrías hablar un poco de Wisdom? Otra vez no te escuchamos. Sí, no escuché bien la pregunta de Wisdom. Sí, para que todas las demás personas conozcamos un poquito más de la empresa que te formó. Ah, claro, claro. Bueno, Wisdom, les cuento que es una empresa que tiene más de 27 años apoyando a las personas a precisamente apoyar no solamente en procesos de cambio, sino en procesos humanos. Somos una consultoría de procesos humanos y de innovación. Además de que certificamos a coaches ejecutivos a que puedan llevar todo este proceso para poder ser coach. Apoyamos también en empresas a que puedan potencializar el talento de equipos, de las personas, de ejecutivos.
Y todo esto se ve impactado en los resultados de la empresa. Generalmente siempre cuidamos que todo el desarrollo humano o del proceso que generó el equipo esté ligado a algún indicador. Todos los aprendizajes que como líder llevaron a cambio se puedan ligar a un indicador que lo puedan ver reflejado en un resultado de negocio. Y pues bueno, la palabra wisdom es, digamos que es como un concentrado de 3 palabras, es wisdom, sabiduría, desarrollo e innovación. Tenemos estas 3 palabras como base de nuestra metodología, de nuestra esencia, y pues estamos ubicados en Monterrey, Nuevo León, y pues apoyamos a varias ciudades también para llevar sus procesos de desarrollo. Muchas gracias, Graciela. Tengo nada más otra pregunta. Me dice, ¿hay un ejemplo de cómo has podido cambiar de observador? ¿Cómo haces que tu coachee cambie ese observador que tiene? Mira, no sé si tengamos mucho tiempo, me gustaría ponerles un ejercicio que es muy sencillo. Si lo puedes vivir ahorita físicamente, tenemos tiempo, Sara, unos 5 minutos. Sí, sin problemas. Porque es un ejercicio en el que usamos el cuerpo y usamos todas las dimensiones. Entonces, lo voy a poner para que tú lo puedas hacer ahorita y piensa en una situación que te es muy difícil verla de una manera diferente. Por ejemplo, puede ser un conflicto que tengas con tu par, o sea, que tú quieras cambiar alguna situación de una manera y tu par está pensando de otra manera completamente diferente. O puedes hacerlo de una situación personal, un conflicto personal con tu pareja, hermano, etc. Y tal cual te voy a pasar al ejercicio, se lo puedes poner a tus coaches. Cierra un momento los ojos y ya que tienes en tu mente cuál es el conflicto a resolver o la situación en la que están viendo los dos de una manera muy diferente. Y por un momento ve a esa persona de la situación por la cual están discutiendo. Obsérvate qué sientes con respecto a la situación y a la persona. ¿Qué emoción es la que en este momento estás sintiendo? Observa en qué parte de tu cuerpo sientes la emoción, si en tu estómago, en los hombros. Observa qué piensas al respecto, o sea, qué diálogos internos tienes, qué piensas de la persona, de la situación. Observa tu tono de voz. Toma una respiración profunda y si puedes físicamente, gira con tu cuerpo unos 90 grados, ¿sí? De esta manera. Si puedes estar de pie, mejor. Y ya que cambiaste corporalmente, suéltate un poquito, toma otra respiración profunda, cierra los ojos. Y en este momento te vas a convertir en la otra persona. Esa otra persona que piensa muy diferente a ti, de las cosas diferentes que tú. Y observa, él también está observando la misma situación. Y revisa qué emoción siente esta persona cuando te escucha hablar o cuando ve la situación. Trata de tomar el cuerpo, o sea, la forma en que se para esta persona, la postura corporal, cuál es el tono de voz que usa esta persona.
qué piensa esa persona de la situación, cómo lo ve desde donde está él, qué le preocupa, qué quiere lograr, cuál es su intención, cuáles son las palabras que dice, las frases. Y desde ahí, ¿qué le pediría al observador 1, con el cual empezamos este ejercicio, para trabajar mejor con esa persona? Para llegar a acuerdos. Que admira de la persona que está hablando. Si tan solo pudiera hacer qué cosa, o decir qué cosa, pudieran llegar a algún acuerdo. Y ahora sacude un poco tus manos y cambia tu postura corporal a la parte de frente. Ahora vas a ver, en esta posición, vas a ver a las dos personas que están ahí hablando y te vas a convertir en el observador que vamos a llamar observador 3. Este observador está viendo al observador 1 y al observador 2. Y este observador 3 es una persona sabia, es una persona neutra, a lo mejor es una persona que está como sentada en una butaca, viendo el escenario que están estas dos personas. Están hablando de una situación que quieren mejorar y trata de centrar tu emoción al de una persona muy sabia y experta que está neutra en la situación. Y desde ahí, ¿qué le aconsejarías al observador 1 para solucionar esta situación? ¿Qué le aconsejaría para llegar a algún acuerdo? ¿Qué ve desde ahí, desde esa butaca? Y cuando estés listo, toma una respiración profunda, sacúdete un poco y regresa a la posición 1. Después de pasar por varios observadores, yo te preguntaría, ¿qué descubres con este ejercicio? ¿Qué observas diferente ahora? Muy bien. Y puedes tomar una de tus notas y empezar a escribir cuáles son tus hallazgos, de qué te das cuenta, qué puedes observar diferente a partir de cambiar de observar. ¿Okay? Y se termina el ejercicio. Muchísimas gracias, Graciela. Un ejercicio muy profundo de cambio de observador, un ejercicio donde podemos ponernos en los zapatos de otra persona, donde salimos de nuestra zona de confort, donde nosotros estemos atascados para poder tener la empatía de qué nos está diciendo el otro, de qué está pensando el otro, y ponernos en la empatía de otra persona totalmente neutral que nos puede ayudar a cambiar esto, a ver a nuestro par con otros ojos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, muchísimas gracias por haber participado con nosotros en esta segunda conferencia de la Semana Mexicana de Coaching. Los esperamos mañana. Mañana tenemos otra conferencia a las 12 del día. Todos estarán en nuestras redes sociales. Graciela, muchísimas gracias por haber sido parte de la primera Semana Mexicana de Coaching de la Asociación Mexicana de Coaches.
uniendo al coaching en México. Muchas gracias a todos y nos vemos mañana. Nos vemos, muchísimas gracias a todos, un honor compartir con ustedes y con gusto estoy aquí para servirles. Nos vemos, bye bye.